7 de la mañana con 39 minutos, está ya conectado nuestro primer invitado, como lo habíamos anticipado, se trata del asambleísta del Partido Social Cristiano, el coordinador del bloque del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, que nos acompaña vía telemática. Asambleísta Torres, qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La Asamblea Nacional ayer creó una comisión multipartidista para abordar el caso de presunta corrupción denominado el Gran Padrino, que salpica al gobierno, aunque todos ellos se hagan así, dicen que no pasa nada, pero en fin han tenido que salir a dar algunas explicaciones. Me dirá usted si se deben creer en esas explicaciones que se han dado hasta el momento y qué competencias va a tener esta comisión, hasta qué punto lo que encuentre, lo que investigue, lo que averigüe esta comisión va a servir para esclarecer el tema. Buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto estar con ustedes y un saludo a las personas que nos ven y nos escuchan. La Asamblea ayer con 94 votos constituyó una comisión multipartidista precisamente para investigar este sonado caso del Gran Padrino. ¿Y por qué se lo hace? Lo primero, la justificación. Porque un tema tan delicado, tan importante, tan trascendente para el país, creemos, y el Pleno consideró así, que se merece un tratamiento exclusivo por parte de una comisión. Y además, el tratamiento de una comisión conformada por la gran parte de asambleístas que conforman el Pleno, para que cualquier decisión que se tome tenga algún tipo de eco ya en el Pleno. Por eso es que la investigación que llevaba la Comisión de Justicia, que yo creo que hizo un buen trabajo, permitió además la participación de los asambleístas que no son parte de la comisión. Hay dos o tres bancadas que no están representadas en la Comisión de Justicia. Sin embargo, es una comisión que tiene mucho trabajo y por eso este tema creímos, y eso lo decidió el Pleno, que se trate de una comisión propia para que se vaya esclareciendo la verdad, sabiendo por supuesto que lo que puede hacer la Asamblea es únicamente recabar toda la información y al concluir su investigación recomendar al Pleno una serie de acciones y por supuesto entregar la información que pueda recabar como una investigación política, que es distinta a la que pueda hacer, por ejemplo, Fiscalía u otras entidades del Estado, ver todos sus elementos para que se conozca la verdad, ¿no? Creo que lo que todos queremos. ¿Cómo está, legislador Torres? Qué gusto saludarle, muy buenos días. Qué gusto, Alex. Esta situación, yo decía ayer en el comentario, digamos, lejos del apasionamiento que puede haber, de la lejanía también que hay, digamos, con respecto de un gobierno con el cual uno no comparte en lo absoluto, pero uno como ciudadano no está para aplaudir que cada 2, 3 años o cada año en este país se develen este tipo de escándalos. En el caso suyo, porque además digo, usted y su partido apoyaron justamente la candidatura de Guillermo Lasso, ¿lo que está sucediendo representa algún nivel o tipo de desencanto, de desilusión, de decepción de un gobierno en el cual las derechas a la que usted se pertenece le guardaban una enorme expectativa? Totalmente, y más allá de que nosotros no tengamos alianza con el gobierno, que esto se haya roto hace más de 2 años y que hemos llevado a cabo en la Asamblea una oposición a todos los temas en los que no hemos estado de acuerdo, sí existe la preocupación, y existe una preocupación personal mía, porque el ciudadano percibe a este gobierno como un gobierno de derecha. Eso es lo que entendió también en la campaña, y una preocupación muy personal mía por la tendencia es que esto conlleve una sanción del ciudadano en las próximas elecciones presidenciales a todos aquellos partidos o movimientos que estén en el espectro de la gente alineados del centro a la derecha. Yo sé que estas características a veces dicen que ya no están vigentes, pero para un entendimiento político son necesarias. Entonces existe por supuesto esa preocupación de que más allá de que el Partido Social Cristiano no forme o no siga en esa alianza que tuvo en campaña con el gobierno y que esté en una oposición, creo yo, constructiva, la gente en el momento de decidir de forma presidencial diga, ya le dimos oportunidad a la derecha y vean lo que hicieron. Entonces sí existe una preocupación a nivel político, eso le confieso. Y esa preocupación también, asambleísta Torres, ha sido manifestada por el propio líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, quien hace pocos días ha reconocido que el país, por ejemplo, en sus propias palabras, dijo, ha retrocedido 10 años.
que la tal reactivación económica con la que todos los días nos alimenta publicitariamente el gobierno no existe, que no hay la majestuosa obra que también se ufanan en decir, pero eso les va a terminar pasando factura también. Es que para eso hay que revisar las cifras, porque claro, si el gobierno va a comparar todo con los años de pandemia, evidentemente va a estar mejor. La propia reactivación de los empleos, por ejemplo, si usted compara que se han reactivado empleos comparando con la pandemia, es una comparación que no tiene sentido. Toda comparación tiene que hacerse con el año prepandemia, que es el 2019, si no estoy equivocado. Y en tal virtud usted verá que no mejoran los índices. Lo que aquí está mejorando es únicamente la recaudación, pero a costa de la clase media. Y en todo este escándalo, volviendo al tema Padrino, ¿qué es lo que a mí sí me ha molestado, ¿no? Ver este discurso del gobierno, que incluso lo están encadenando, digamos, a esa pregunta del tema de la asamblea, por ejemplo, en la consulta popular, diciéndonos, la asamblea, mira cuánto nos cuesta, con esta pregunta vamos a reducir el costo. Mira, la asamblea le cuesta $50 millones a los ecuatorianos al año, no es poco dinero, es bastante dinero. Pero ¿sabe cuánto está en manos de las empresas públicas? $14,000 millones, $8,000 millones solo en 4 empresas. La asamblea le cuesta al gobierno lo que le ha costado el censo, que terminó siendo un fracaso y que además fue pagado con un crédito de un multilateral asambleísta. Así es, y vean ustedes, la reforma constitucional por el tema Fuerzas Armadas que acompañen a la policía que se ha presentado en la asamblea, si se llega a aprobar en la asamblea, tiene que ser ratificada en un referéndum que no costará de menos de 50-60 millones de dólares. Es el costo de la asamblea al año. Pero usted ve la corrupción en este caso, lo que han estado haciendo con las empresas públicas. Y dicen, oye, qué curioso, ¿no? Por un lado me dicen, aprueba esta pregunta para reducir el costo de los asambleístas. Y eso podría tener alguna lógica si no estuvieran por el otro lado haciendo de las suyas y esperando que nadie se entere. Por eso yo creo que es fundamental para los ecuatorianos llegar aquí a la verdad y tener todos los hechos, ¿no? Para que ellos sean los que saquen sus conclusiones. ¿Qué opinión le merece a usted la reacción que ha tenido el gobierno en este tema, asambleísta Torres, el de salir a decir desde todos los frentes que no tiene nada que ver, que en el gobierno no se tolera ningún tipo de corrupción, en pedir que se localice a las personas involucradas, pero que no se nombre a uno de los principales sospechosos, digo yo, sospechosos o presuntos integrantes de esta supuesta red de corrupción, que es el cuñado del presidente de la República, y en argumentar además que esta denuncia está relacionada con una intención de afectar la consulta popular? A ver, lo primero, muy mala vocería en este tema. Usted ha visto esas ruedas de prensa con cara de funeral que ponen a las personas con menos carisma que tiene el gobierno, la reacción tardía, ese intento de desconocer la investigación de la posta, ese intento de llevar a los sabuesos periodísticos a que defiendan al gobierno y critiquen a los investigadores. Yo creo que lo han manejado muy mal. Yo no sé si realmente hay culpabilidad en la cima de la cumbre política, pero la comunicación y sus reacciones nos han hecho pensar eso, y creo que los ciudadanos también han pensado eso. Así que vamos a ver, si les veo que están asustados, eso se ve en las declaraciones, en el lenguaje corporal, y si hay aquí responsabilidad, tendrán que responder, ¿no? Han dicho los críticos de la Asamblea afines al gobierno que la comisión que ustedes han conformado es una comisión integrada solo por opositores rabiosos. ¿Se puede esperar, digamos, un buen resultado de lo que haga esta comisión investigando el caso del Gran Padrino? ¿Qué expectativas se puede generar la población, el ecuatoriano en general, de lo que hagan desde la Asamblea en torno a esto? Bueno, las expectativas de lo que la Asamblea puede hacer en este tipo de casos. El caso más reciente es el caso Bernal. Creo que esa comisión funcionó bastante bien, presentó elementos dentro de lo político que le sirven a la justicia, le sirven a la ciudadanía para esclarecer qué sucedió, y esa es también la finalidad de esta comisión, en donde, curiosamente, si usted ve, no hay ningún representante en la Comisión de Justicia del Gobierno. En esta comisión hay un representante del gobierno, de hecho se aprobó con votos del gobierno. Y yo creo que es positivo, incluso para que tenga legitimidad la investigación, que alguien que es de gobierno, asambleísta de gobierno, la integre también. Y eso es lo que se logró el día de ayer. En tal virtud, lo que se debería esperar aquí es que haya una respuesta de las autoridades a lo que ha sucedido. Algún tuitero ayer mencionaba
pidan los registros del avión presidencial para ver quiénes estaban volando. Curioso, pueden ahí salir hechos interesantes. Y ese es el trabajo de la comisión, sabiendo que la comisión lo que hará es recomendarle al Pleno, en virtud de lo que encuentre, una serie de acciones. Pero es, como le digo, positivo. No son opositores rabiosos los que conforman la comisión, creo que más bien son asambleístas bien parados. Y como le digo, incluso hay un asambleísta de gobierno, y eso, más allá de que nosotros hemos cuestionado quién fue la persona que mandó el gobierno a esa comisión, tiene todo el derecho también de tener un representante ahí. Asambleísta, a propósito de lo que usted acaba de decir, los registros de los vuelos del avión presidencial, yo le quiero pasar un dato para que les comparta a sus colegas de la comisión ocasional. Un dato que me lo contaron ayer en un almuerzo, porque el viaje a Washington no sería el único en el que participó Danilo Carrera. Por ahí hubo otro viaje a Israel con una comitiva muy nutrida, en donde aparentemente el señor Danilo Carrera también estuvo. Entonces, le comparto ese datito adicional. Es que le digo una cosa, perdón que le corte a Alexis. Lo del viaje no es menor, porque acuérdese usted que ya había una serie de cuestionamientos públicos a la figura del señor Carrera a nivel nacional. Y a todos nos sorprendió que inmediatamente luego de eso estuvo en las fotos, o no sé si estuvo en la delegación oficial de la visita del presidente a los Estados Unidos. Eso puede generar un malestar muy grande, le cuento, con la embajada norteamericana, a la que no le gusta ser utilizada en este tipo de cosas. Entonces, si ese viaje, a propósito, se trató de alguna manera de decir aquí no hay nada, y hoy estamos viendo con pruebas que está sucediendo todo lo contrario, yo creo que no debe haber mucha alegría en la embajada, porque no les gusta ser utilizados en este tipo de cosas, ¿no? Así que todo eso habrá que investigar. La comisión va a ser muy interesante. Yo creo que tiene que hacer un trabajo profundo, tampoco tiene que apresurarse, a pesar de que tiene tiempos, hasta llegar, como le digo, a tener elementos que le puedan servir a la justicia para actuar, y en lo político también para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones se podrían tomar allí? Asambleísta Torres, ¿qué tipo de decisiones podría tomar la Asamblea con los resultados que obtenga esta comisión, por un lado, y por otro, debería llamarle, o a la primera persona que debería llamar sería la fiscal general del Estado, para saber qué es lo que se ha hecho en este caso, qué tipo de investigaciones están realizando, porque vemos también allí que hay cierto, digamos que diferente ritmo en relación a otras investigaciones. No conocemos si ha hecho allanamientos, si ha hecho llamado a pedir versión, no sabemos nada de ese proceso. ¿Van a pedir explicaciones de la actuación de la Fiscalía también? Sin duda, aquí hay que pedir explicaciones a todas las autoridades. En el propio caso de lo que sucedió en la Concordia, por ejemplo, en donde hubo un evidente fraude procesal, no entendemos hasta ahora cómo no ha habido una actitud contra este juez Lindao, que tiene a todas luces el cometimiento de un delito, pero sí, por supuesto, yo creo que aquí hay que pedir la información a las autoridades y recabar, como le digo, a los que no sean autoridades también toda la información que se pueda dar. Entiendo que la posta tiene mucha información más, no creo que se ha soltado ni siquiera el 20% de la investigación, y por eso eso constituirán varios elementos a lo largo de estos días para esclarecer lo que sucedió. Asambleísta, usted decía hace un momento, refiriéndonos a la foto y la aparición de Danilo Carrera en esto, yo le mencionaba de otros viajes adicionales, y usted decía, hay que ver qué dice la embajada también, o el Departamento de Estado, porque a ellos no les gusta este tipo de cosas. Bueno, otra cosa que tampoco le gusta a la justicia, sobre todo de los Estados Unidos, es el lavado de activos. Y yo no sé si usted ha revisado la publicación de CELAC, varios medios de comunicación nacionales e internacionales se han hecho eco de esa publicación, que tiene, digamos, muchos datos bibliográficos, académicos, y que da cuenta de que se estima que en Ecuador al menos 3.500 millones de dólares de dinero sucio obtenido de diferentes actividades ilícitas como el tráfico de armas, de drogas, de personas, entre otras, se ha lavado durante el año 2021 en el sistema financiero de Ecuador. Esto, digamos, en medio de toda esta discusión de la escalada de la inseguridad, el narcotráfico, etcétera, etcétera, y todo lo demás que tiene que ver con justamente aquello, es un tema que le está inquietando a la Asamblea. ¿Lo han conversado ustedes? ¿Creen que deberían también generar algún tipo de trabajo de investigación, de fiscalización en el Parlamento sobre esto? Bueno, sin duda alguna. Lo que pasa es que también en el tema de lavado internacional no tiene la Asamblea, digamos, todas las herramientas. Quizás la Fiscalía podría tenerlas para llegar a
a conocer todo lo que sucede, pero en el caso Cherres, por ejemplo, alguien preguntaba por qué no está en los Estados Unidos. El señor Cherres, y eso me enteré, yo no le conozco al señor, pero en este caso salió a la luz, mejor amigo del señor Carrera, tiene un proceso o tuvo un proceso por narcotráfico en los Estados Unidos. Entonces y está en el círculo más íntimo del poder. Entonces son cosas que realmente preocupan y que nos hacen pensar que ya no solo el tema del narcotráfico está con los choneros, con estos delincuentes de bajo pontinos, sino también las altas esferas de la sociedad de poder, y eso es lo que preocupa, ¿no? Eso es lo que preocupa mucho. Si usted ve la economía ecuatoriana, es muy curioso. No sé si tenemos los niveles de productividad para ver cierto lujo que se ve en nuestra sociedad, pero vaya usted a los mejores restaurantes de Quito, están siempre llenos, ¿eh? Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Algo sin duda está pasando. ¿Y qué preocupa en todo esto? Más allá de que este dinero sucio también genera consumo interno, y es que el dinero sucio se mete a la política, se mete a la empresa, penetra institucionalmente y comienza a podrir a la sociedad desde adentro, ¿no? Entonces es una preocupación que ya se está sintiendo y que si no logramos de alguna manera también controlar, va a avanzar en los próximos años. Es una preocupación. Pero fíjese usted que eso ocurre en medio de una coyuntura especial, y ahí quisiera también hablar un poco sobre el tema de la consulta y esta polémica que se ha desatado entre usted y la señora Sichel, pero mientras estos casos en donde se vincula a Carrera, a Cherres, a Luque, gente muy cercana al círculo del presidente Lasso, el gobierno nos habla de la narcopolítica y dice que hay partidos políticos y organizaciones políticas en el Ecuador que operan con recursos del narcotráfico. De hecho, dijo que la protesta de junio estuvo financiada por el narcotráfico, sin pruebas, ¿no? Siempre estas acusaciones sin pruebas. El pretexto para la consulta popular también surge de ahí. Entonces, bueno, ¿a quién le creemos? ¿A estas publicaciones que han salido en estos días o a un gobierno que todos los días nos dice que el Ecuador está tomado por el narcotráfico? Es que mire lo que pasó el año pasado. El año pasado, y a propósito de la coyuntura de las cárceles y más cosas, el gobierno dijo, vamos a instalar aquí una narrativa en donde los que están con nosotros no son narcos y los que están contra nosotros son narcos. Eso se instaló a nivel comunicacional del gobierno desde el año pasado. Y al principio les dio éxito, porque la gente, y con lo que veía, decía, ok, el gobierno está luchando. Pero todo este tipo de escándalos van ya cimentando esa estrategia comunicacional y la gente comienza ya a dudar. Y dice, ¿será que lo que me proponían era cierto? Y eso toca la consulta popular, por supuesto, y la reforma constitucional que se presentó en la Asamblea, que es un tema distinto. Porque ¿para qué se presenta una reforma a la Asamblea? Para que complementen las Fuerzas Armadas a los policías, cuando eso ya se da actualmente hoy como un estado de excepción. Lo que pasa es que no quieren el control de la Corte Constitucional en los estados de excepción. ¿Por qué le propusieron a la Asamblea esto? Porque esperaban que un grupo político mayoritario en la Asamblea rechace esto, para decir, ahí están los narcos. Cuando ese grupo político dice, oiga, pero si nosotros propusimos lo mismo hace algunos años, así que vamos a votar a favor, se desarmó esa estrategia en la Asamblea. Y usted verá que ese tema ya no es un golpe, digamos, comunicacional a la Asamblea, está diluido. Hoy tenemos la consulta popular, pero si usted escucha a los mejores constitucionalistas de este país, a juristas preclaros, se dará cuenta de que en el fondo no resuelve ningún problema. Y es lo que están vendiéndonos. Si tú votas sí por la pregunta, a Correa le vamos a mandar a Estados Unidos, se ha demostrado ya que es falso y que no se puede hacer. Si tú votas por esto, los choneros terminarán en cárceles norteamericanas, tampoco es tan cierto. Ahora, eso no significa que uno vaya a votar sí o no a la pregunta porque vaya a ser inefectiva, pero la estrategia del gobierno se prueba así, y este escándalo de las empresas públicas, de gente vinculada en las más altas esferas, que además le digo una cosa, corrupción existe en todos los gobiernos, existirá en todos los gobiernos. ¿Cuándo es esto preocupante? Cuando el círculo más íntimo del poder está en la corrupción. Y lo que usted ve aquí que pasó en las empresas públicas es el círculo más íntimo del poder. Personas que estuvieron años en el directorio de un banco. Es decir, se conocen, se han visto, saben quiénes son. Entonces, yo como asambleísta, no es que me río, pero me deja ese mal sabor de que toda la estrategia comunicacional se ha ido contra la Asamblea cuando han estado feriándose en el gran pastel las cosas, ¿no?
Muchísimas gracias, asambleísta Torres. Siempre un gusto conversar con usted. Muy amable por habernos atendido.